Y vamos a por el bloque número 3. El equipo perfecto. Esto es algo relativo, ya que el equipo perfecto no va a existir prácticamente nunca. Y para cada fotógrafo, su equipo se adaptará mejor o peor a las necesidades que ese fotógrafo tenga. Comenzamos con la clase número 3. La cámara. Vamos a ver todo lo que un cuerpo de cámara debería de tener para adaptarse de la mejor manera posible a las condiciones que exige la fotografía ferroviaria. No voy a hablar de modelos, sino voy a hablar de características, para que en un futuro, cuando tengas que elegir una cámara para esta disciplina fotográfica, puedas valorar si estas características que voy a comentar a continuación, esa cámara que tú estás pensando o vas a buscar, se va a adaptar a ellas o no. En primer lugar, vamos a hablar del cuerpo en sí de la cámara, de la construcción del mismo. Un cuerpo de cámara puede tener diferentes características dependiendo de la gama del mismo. Hay cuerpos que se pueden fabricar íntegramente en plástico y hay cuerpos que se pueden fabricar en aleación de magnesio, recubiertos por el exterior con una carcasa de plástico. Dependiendo de la gama de la cámara, el cuerpo va a ser de una forma o de otra. Para esta disciplina fotográfica tampoco nos hace falta un tanque, pero sí una cámara con unas características un pelín más avanzadas en cuanto a construcción del cuerpo, ya que por lo menos del modo en el cual yo practico esta disciplina, muchas veces tengo que hacer movimientos rápidos, meterme por sitios en los que la cámara podría tropezar, ya sea con una rama de un árbol, con el suelo perfectamente, ya que en algunos encuadres utilizo perspectivas bajas, etc. Por lo cual yo buscaría una cámara que tuviese cierto grado de protección, ya no solo contra agua y polvo, sino también contra golpes. Esto no quiere decir que la cámara vaya a sufrir como tal, pero sí que es posible que en algunos momentos se pueda ver afectada por algún rasguño o algún tipo de golpe que podamos darle, o bien al dejarla sobre el suelo para poder maniobrar con el equipo, cambiar de objetivo o cualquier otra cosa que tengamos que hacer con ella. Otra cuestión a tener en cuenta es la pantalla de la cámara. Va a ser una gran diferencia para nosotros que esta pantalla sea fija o articulada o abatible. ¿Por qué digo esto? Hay muchos casos en los que vamos a tener que fotografiar a través, por ejemplo, de una valla o en encuadres bajos o incluso en encuadres altos. O peor, en encuadres difíciles que seguramente sin una pantalla de tipo abatible no vamos a poder salvar. Yo muchas veces he tenido que disparar de forma lateral, es decir, que la pantalla de la cámara me ha permitido disparar gracias a que era abatible. En el caso contrario, si llega a ser fija, posiblemente esa fotografía no podría haber sido realizada. La siguiente cuestión a tener en cuenta es la velocidad de manejo de la cámara. Muchas veces en esta disciplina fotográfica trabajamos rápido, es decir, que en poco tiempo tendremos que actuar y situarnos en algún punto concreto y haber preconfigurado la cámara anteriormente para poder disparar rápido al sujeto que nos venga en movimiento. Por lo cual una cámara ágil nos va a ayudar mucho a solventar muchísimas situaciones. Por lo cual una cámara de gama media suele tener ya una cierta velocidad de manejo. Hay cámaras un pelín más simples que a la hora de enfocar o a la hora de manejarse por los menús o hacer determinados cambios son algo más lentas, por lo cual estas cámaras perfectamente son válidas, pero si podemos tener un pelín más de agilidad nos ayudará mucho más en nuestro día a día. La siguiente cuestión a tener en cuenta es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es también bastante relevante a la hora de tomar fotografías de este tipo. Es interesante que la cámara que busquemos para este tipo de fotografía llegue por lo menos aproximadamente al 4000avo de segundo. Aún así, con cámaras que lleguen menos, es decir, a un 2000avo de segundo, por ejemplo, también podremos trabajar perfectamente. Será más necesaria una velocidad de obturación alta cuando trabajemos fotografiando trenes que circulen a velocidades aproximadas a los 300 km por hora. En esos casos deberemos de subir aún más la velocidad de obturación para poder abrir el diafragma y compensar la exposición. Por lo cual una cámara
que pueda trabajar aproximadamente a un 4000avo de segundo, será perfecta para esta disciplina fotográfica. Aún así, si puedes conseguir una cámara que llegue aún más arriba, todavía mejor. Una cuestión también muy interesante y que se mira muchísimo a la hora de elegir un cuerpo de cámara para esta disciplina, al igual que para todas las disciplinas de tipo deportivo, es la ráfaga. La ráfaga es lo que nos permite obtener una X cantidad de fotografías en determinados segundos. La ráfaga nos ayudará a captar el sujeto en el momento preciso donde lo queríamos. Una ráfaga de unos 5 fotogramas por segundo es ideal para este tipo de fotografías. Aún así, si podemos acceder a cámaras con una ráfaga de 6, 7 o más fotografías por segundo, sería interesante. Aún así, llegar más allá de los 7 yo creo que es algo excesivo, ya que no nos harán falta luego tantas fotografías y prácticamente cuando lleguemos a casa nos pasaremos el rato desechando fotografías a la papelera. 5 es un buen número para empezar en esta disciplina fotográfica. Yo de hecho trabajé con una cámara compacta durante años que trabajaba a 5 fotogramas por segundo y no tuve ningún problema. La última cuestión que yo tendría en cuenta a la hora de elegir una cámara para esta disciplina fotográfica es el estabilizador de imagen. Estabilizadores hay tanto en el cuerpo de la cámara como en el objetivo. Yo sinceramente optaría por una cámara que tuviese estabilizador, aunque si no lo tenemos y lo tenemos en la óptica no habría ningún problema. O si directamente no queremos comprar cámara o objetivo con estabilizador, tampoco pasaría nada. El estabilizador nos puede ayudar más en situaciones en las que tengamos que bajar mucho la velocidad de obturación. Por ejemplo, algún sujeto que esté estático en una estación donde haya muy poca luz y si no tenemos trípode nos tocará apoyarnos sobre nuestra rodilla o apoyarnos sobre algo para no trepidar la imagen. En este caso un estabilizador nos vendría bastante bien. Nos vendría también muy bien para hacer barridos. Siempre será una buena opción tenerlo para no depender del trípode en determinadas situaciones. Aunque si queremos elevar la velocidad de obturación más allá del segundo, lo interesante será tener un trípode a mano. Por lo cual, si crees que no vas a hacer barridos, ni vas a necesitar un estabilizador para grabar vídeo, por ejemplo, en algunas situaciones, puedes prescindir de él sin ningún problema. Estas son todas las características que yo tendría en cuenta principalmente a la hora de adquirir una cámara para esta disciplina que es la fotografía ferroviaria. Aún así, si hay alguna característica que tú crees que vas a necesitar porque vas a hacer otro tipo de fotografía aparte de esta, a partir de ahí ya te dejo a tu elección qué modelo de cámara elegir. Aún así, si quieres asegurar una buena compra para esta disciplina que tratamos en este curso, estas son las características que yo más tendría en cuenta y más valoraría a la hora de elegir el modelo. Vamos a analizarlas de forma rápida. Recuerda el cuerpo de la cámara, cómo está construido y su grado de sellado, será interesante que lo tengas en cuenta. La pantalla, si es de tipo fijo, abatible o articulada. La velocidad de manejo a la hora de moverte por dentro de la cámara, los menús y las configuraciones. La velocidad de obturación. La ráfaga y por último el estabilizador de imagen. Y con esto damos por finalizada la tercera clase. Nos vemos en la cuarta, donde analizaremos los objetivos. Chao.